que tu buena palabra, Señor, esta mañana, Señor, sea lo que nuestra alma necesita, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos las gracias, y tu pueblo dice amén. Amén. Digan amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de tomar su lugar, tengan la bondad de tomar su asiento. Los que tienen dónde sentarse. ¿Y qué les pasa ahora? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Den gloria a Dios, hermanos. Amárrese su cinturón de seguridad. Porque hoy, si no sale muerto, va a salir edificado. Una de dos. Aleluya. No, just kidding. Hermano, yo creo que todos sabemos que estamos viviendo tiempos realmente difíciles. Amén. Hoy día, hermanos, hay una alarma total en todo el mundo a causa de ese virus del COVID-19 o coronavirus. Hasta el día de ayer, hermanos, este virus se encuentra en 136 países. Hasta el día de ayer habían 142.600 casos confirmados, personas con el virus. Hasta el día de ayer habían más de 5.300 muertos a causa del virus. China ocupa el primer lugar de personas infectadas, más de 81.000 personas en China. Le sigue Italia con más de 17.600 personas, Irán con 11.000 y pico personas, Corea con 8.000 personas, España con más de 4.000 personas, Francia con más de 3.000 personas, Alemania con más de 3.000 personas, Estados Unidos ya registra el día de ayer 1.600 casos. Así están las cosas. Así que decíamos unos días atrás, decíamos que esto se iba a convertir en una pandemia. En la medicina se le llama pandemia a una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que afecta a una gran cantidad de personas. Así que ante ese panorama, hermanos, que tenemos, nuestro consejo, hermanos, es que debemos estar preparados. Amén. Debemos estar preparados. Infórmese, vea noticias para que usted tome sus respectivas medidas de higiene, así como también estar preparados para cualquier acción que tome el gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, porque de seguir las cosas como están o de empeorarse, Dios no lo permita, esto se va a convertir en un caos mayor, los trabajos van a cesar por algún tiempo. No sé si usted ha ido a las tiendas, pero están vacías, estantes. ¿Sí? Lo bueno es que hay mucha Coca-Cola. Sí. Agua no hay, pero Coca-Cola sí hay. Y es que en Italia hay 11 ciudades que están paralizadas por completo, en cuarentena. Son más de 52.000 personas las que están encerradas en cuarentena. Por eso digo que tenemos que prepararnos. Amén. Yo sé que confiamos en Dios, pero también recordemos que estamos en la tierra. ¿Sí? Estamos en la tierra y tenemos un cuerpo de carne y sangre, que como decía el apóstol Pablo, quien enferma, yo no enfermo. ¿Sí? Ya no son tiempos, hermanos, para estar jugando. ¿Sí? Yo creo que nuestra mejor defensa ante esta situación, nuestra mejor defensa es la oración. Nuestra mejor defensa es la búsqueda de Dios. Nuestra mejor defensa es la consagración a Dios. Ya no es tiempo de estar jugando a la religión, ahora es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. Porque el único que nos puede guardar de todo esto es el Señor.
Amén. Quizá a mucha gente le podrá parecer absurdo lo que estoy diciendo, pero a nosotros, a los que creemos en Dios, hermano, a nosotros no. Porque la Biblia registra, hermano, que cuando había amenaza, cuando había destrucción sobre un pueblo, sobre una ciudad, era la oración de ese pueblo la que cambiaba las cosas. Amén. No sé si ustedes de casualidad han leído el libro del profeta Jonás. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Jonás llegó a la ciudad de Nínive, Jonás llegó anunciando que aquella ciudad sería destruida. Jonás estaba predicando en aquella ciudad y su predicación era: de aquí a 40 días, decía Jonás, Nínive será destruida. Esa era la predicación de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 3 del libro de Jonás, que los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice que llegó la noticia al rey de Nínive, y el rey se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Dice la Biblia que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive que hombres, animales, bueyes, ovejas, hermano, todo mundo tenía que ayunar. Gloria a Dios. Cero alimento, cero agua. Gloria a Dios. Y él decía: cúbranse de cilicio los hombres y clamen a Dios fuertemente, decía el rey, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y decía: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aleluya. Y Dios, hermanos, tuvo misericordia de Nínive, Amén. Gloria a Dios. como también Dios sé que puede tener misericordia el día de hoy. Amén. Amén. La oración, hermanos, tiene poder. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Así que, mira, ahora después del mensaje vamos a orar todos, amén. Vamos a interceder a Dios por todos los países que están siendo afectados, por todas las personas que están infectadas ya por ese virus, y para que también Dios guarde aquellas naciones, pocas que todavía no tienen ningún caso reportado. Para este día, en Guatemala, la misión, Iglesias de Restauración, tenían un evento grande preparado con el doctor Bolaños. Y a última hora lo tuvieron que cancelar porque el gobierno el día de ayer anunció que quedan prohibidas las reuniones de más de, creo, 200 personas. Un evento que iba a tener más de 3,000 personas tuvo que ser cancelado. Todo, hermanos, obra del diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Sí. El diablo quiere detener la obra de Dios, pero la obra de Dios no se detiene, porque quien la guía es Cristo Jesús. Amén. Así que ya para entrar en el tema que nos va a ocupar, y ante el panorama que ya dije tenemos frente a nosotros, yo quisiera hablar brevemente, hermanos, sobre la protección de Dios sobre sus hijos. Aleluya. La protección de Dios o la cobertura de Dios sobre sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Mira qué poquito. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Alégrense entonces. Aleluya. Ahora, para poder introducir esta verdad que quiero dejar en vuestros corazones, hermanos, pienso en algunos hombres de Dios, hombres que registra la Escritura, hombres que llegaron, hermanos, a dimensiones que nosotros quizá ni siquiera creemos que existen. La Biblia nos habla, hermanos, de dimensiones extraordinarias que Dios ha dejado para sus hijos. La Biblia nos habla de dimensiones extraordinarias que Dios ha dejado para sus hijos. Amén. Y es por ello, hermanos, que en las páginas de este santo libro
encontramos, hermanos, nombres de hombres de los cuales nosotros nos deleitamos leyendo, hermanos, todas las hazañas que ellos hicieron. Historias de hombres que se entregaron a Dios. Historias de hombres que vivieron para Dios, que obedecieron a Dios y que por ello también fueron hombres que gozaron de la cobertura de Dios. Aleluya. Fueron hombres a los cuales Dios les respaldó en el momento en el que ellos clamaron. Gloria a Dios. Amén. Dios respaldando a aquellos hombres. Pudiéramos contar, hermanos, grandes historias, pero no basta solamente el contar las historias, porque Dios, el Dios nuestro, no es un Dios de historias. Gloria a Dios. Esto no se trata, hermanos, como si solamente fue en el ayer, como si solamente Dios hubiese obrado en el tiempo pasado, en el tiempo antiguo. No, no es así. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos, somos nosotros los hombres de este tiempo, y cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres. Somos nosotros las personas de este tiempo los que no hemos podido, hermanos, llegar, arribar, accesar a esos niveles que Dios tiene preparados para sus hijos. Puedo recordar a un Josué, un hombre que cuando finaliza su carrera, él tenía que tomar las riendas después de Moisés e introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y cuando Moisés termina esa carrera, dice la Biblia que Josué había derrotado a 31 reyes. Gloria a Dios. 31 reinados cayeron, hermanos, por la mano de Josué. 31 reinados que fueron conquistados por Josué, pero todo era porque este hombre había llegado a esos niveles extraordinarios de Dios. Niveles que existen, allí están, hermanos, pero que para nosotros son imposibles, porque a nosotros los problemas de la vida diaria, el mismo diablo, el mundo y los afanes de esta tierra no nos dejan llegar. Ojalá y Dios quiera que ahora nosotros podamos decir un basta ya. Podemos decir un basta ya a esa vida pasiva que estamos llevando. Ojalá y nosotros podamos lanzarnos, hermanos, a la grandeza, a la conquista, hermanos, como lo hicieron los hombres del ayer. Que ya no solo sea esto, venir a estar sentados ahí, escuchando una historia y otra historia de los grandes hombres del ayer. Escuchar de un Moisés, de Josué, de Gedeón, de Eliseo, de David, de Daniel, hermano, y pudiéramos mencionar muchos más. Pero ya dije que no se trata solamente de conocer las historias, sino que se trata de que nosotros nos volvamos conquistadores como ellos fueron. Gloria a Dios. De eso se trata, de que nosotros nos volvamos conquistadores como lo fueron los hombres del ayer. Hermano, es impresionante cuando uno lee en la Biblia, hermanos, como Josué, en el capítulo 10 dice que Josué iba a la conquista. Josué iba persiguiendo a 5 reyes. Por supuesto que 5 reyes con sus ejércitos. Él iba persiguiendo a estos reyes que se habían unido para hacerle la guerra. Y cuando Josué los perseguía, ya era tarde, ya la tarde comenzaba a declinar, venía la noche, empezó a caer y los enemigos se le iban a escapar, se oscurecía. Y dice la Biblia que este hombre, hermano, mire la clase de fe que tenía Josué, la clase de fe, la dimensión a la que Josué había llegado, hermanos, para él, para Josué nada era imposible. Gloria a Dios. Nada era imposible para él. Para hombres como Josué, todo era posible. Gloria a Dios. Óigame eso, para hombres como Josué, todo era posible. ¿Sabe por qué? Porque habían creído en el Dios de lo imposible. Aleluya. Y entonces cuando aquellos reyes iban escapando en la oscuridad, dice la Biblia que Josué lanzó un grito y él dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Aleluya.
Y aquel sol se detuvo y la luna se detuvo, y eso ha quedado registrado en las páginas de este libro santo, que a la voz de un hombre, así dice el verso 14 del capítulo número 10 de Josué, que a la voz de un hombre el sol se detuvo. Aleluya. Y no vamos a entrar en detalles si fue el sol, si fue la tierra, no. Lo que yo quiero poner de manifiesto en esta mañana, hermanos, es que la Biblia dice que fue a la voz de un hombre, un mortal, un hombre como usted, como yo, de carne y hueso. Gloria a Dios. Pero a la voz de ese hombre que le había creído a Dios, de ese hombre que confiaba plenamente en Dios y en sus promesas. Aleluya. A la voz de ese hombre sucedió ese milagro. Ay, hermano, cómo quisiera yo que se levantaran unos 5 Josué. No hubiera diablo que nos detuviera. No hubiera demonio, hermanos, que fueran a las iglesias a estorbar a los hermanitos. Hoy un demonito se les aparece. Esos demonios salieran hechos un cuate. Porque la gloria de Dios, oiga, la gloria de Dios visita a aquellos que creen y confían en Él. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿saben ustedes cuál es hoy en día, ¿saben ustedes cuál es la palabra favorita de la mayoría de cristianos? ¿Saben ustedes cuál es la palabra favorita de la mayoría de evangélicos del siglo XXI? ¿No saben? No se puede. Esa es la palabra favorita. No se puede. Ah, es que está difícil la situación. Ay, qué dura está la cosa. Yo por eso por ahí voy pasándola. Ay, hermano, mira qué difícil es para mí caminar en la vida cristiana. No es difícil. No es difícil. No es difícil. ¿Sabe? Y grábeselo. Si es difícil para Dios, entonces sí será difícil para nosotros. Si las cosas son difíciles para Dios, entonces serán difíciles para nosotros. Sin embargo, yo he leído, hermanos, en este libro santo, que nada es imposible para Dios. Amén. Gloria a Dios. Así dice la Escritura, Amén. que nada es imposible para Dios. Lo que nos falta es solo entender y creer que Dios no es un Dios de muertos. Amén. Gloria a Dios. Sí. Dios no está muerto, Amén. ni es Dios de muertos. Dios es vivo, está vivo y es Dios de vivos. Amén. Gloria a Dios. Señor, resucita a varios ahora. Sí. Dios es Dios de vivos. Amén. Gloria a Dios. Yo he leído, hermanos, en la Biblia yo he leído que la iglesia está conformada, dice Pedro, por piedras vivas. No está conformada por tetuntes muertos. Ojo, está formada por piedras vivas. Aleluya. ¿Sabe? David era un hombre que había accesado a esas dimensiones donde esas frasecitas de que no se puede, ay, es que está difícil, es que está grave la cosa. Hermano, para David esa era una ofensa. Para David, para hombres como David, eso era como una malcriadeza delante del Dios de su vida. La Biblia cuenta que un día David vio como un grandulón ofendía a Dios. Primero de Samuel capítulo 17. Y entonces David pregunta, bueno, dijo, ¿y quién es ese filisteo, hijo del diablo incircunciso, para que venga a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Gloria a Dios. Bueno, lo de filisteo, sí, pero hijo del diablo incircunciso, hijo del diablo, eso se lo puse yo. Pero David dijo, ¿quién es ese, pues? Para que venga a provocar a los escuadrones del Dios viviente, y se le fue para enfrente. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga, y le dijo, mira, grandulón, hijo del diablo.
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero ¿sabes qué? Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahorita vas a ver, le dijo. Jehová te va a entregar en mi mano, le dijo, y yo te voy a volar la cabeza y le voy a dar los cuerpos de todos estos filisteos feos a los opilotes para que se los coman. Y para que sepan, le dijo, que hay Dios en Israel. Gloria a Dios. Aleluya. Digan algo, hermanitos, hombre. Gloria a Dios. Aunque sea ay, díganlo. Para David, para hombres como David, hermanos, pensar que algo no se podía era imposible. Pensar como piensan los hermanitos de hoy en día, que Dios no lo amaba, no. Santo. Pensar que Dios lo había olvidado, que Dios lo había dejado, no, eso no cabía en la mente de David. No estaba en la mente de David ni en su vocabulario. ¿Y saben por qué? Porque sencillamente esas palabras negativas no existen en el vocabulario del cristiano. Gloria a Dios. No existen en el vocabulario del cristiano. Al contrario, la Biblia dice que la misericordia de Jehová nos seguirá todos los días de nuestra vida, dice el Salmo 23. La misericordia de Jehová me seguirá todos los días de mi vida. Mi Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y que grande es su fidelidad. Por eso el apóstol Pablo solía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía, yo estoy completamente seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hermanos, en aras de esas verdades, en aras de esa fe que tenían, estos hombres no se detenían. Ellos iban hacia adelante, avanzando, conquistando, y Dios iba confirmando. Pero hoy somos nosotros los que hemos arruinado el Evangelio. Porque hoy para todo siempre decimos, no se puede. 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 No. Pues déjeme decirle que sí se puede. Claro que se puede. Pregúntole, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Gloria a Dios. Por supuesto que no. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Es que no hay nada imposible para Dios. Es que no hay nada imposible para Dios. Yo hago todo lo posible, lo imposible lo hace Dios, porque no hay nada imposible. Dice que la gente de allá afuera, la gente del mundo, ellos dicen que creen en Dios y todo. Y ellos dicen que para lo único que no hay solución, tienen fe. Y dicen que para lo único que no hay solución es para la muerte. Así dicen allá afuera. Todo tiene solución menos la muerte. Pues yo le digo que también tiene solución la muerte. Y la solución se llama Jesucristo. Porque Cristo venció la muerte. Y el grito de victoria, hermanos, es ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Decía el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Cristo conquistó la muerte. Cristo venció la muerte. También hay solución para ello. La muerte y el diablo fueron vencidos por Jesucristo en la cruz del Calvario. Digan gloria a Dios, hermanos. Y estos hombres que no vivieron, hermanos, en la dispensación en la que nosotros estamos, son hombres que aquí en la Biblia nos dan cátedra de fe. Son hombres que nos dan cátedra de la misericordia y de la bondad, hermanos, que existe, y de los niveles a los que se puede accesar en Dios y en su misericordia. Pero hoy en día, ay Señor, uno mira la iglesia, no se les queda viendo por un lado o por otro a ver si destellan algo de luz.
Uno los mira por aquí y por allá para ver si tienen cara de conquistadores, para ver si hay cara de triunfadores. Santo. Lamentablemente lo único que uno puede ver son caras de aflicción. Uno solo puede ver caras de tristeza. ¿Sabe lo que uno ve? Santo. No hay esos rostros así de hombres aguerridos, de mujeres como Débora. No hay. Yo sé que a mucha gente este tipo de mensajes no le gusta. Dicen, yo mejor me voy para otra iglesia, una donde sea más calmada, donde no griten tanto. Pues sí, se van allá donde el diablo los hace pedazos. No. Hermanos, Dios nos ha dado autoridad. Amén. Dios nos ha dado autoridad y con esa autoridad nosotros nos plantamos y reprendemos al diablo. Amén. Porque nosotros creemos en la existencia y en el favor de Dios para sus hijos. Amén. Dios está vivo. Amén. Dios está vivo. Amén. Y su misericordia es sobre todos sus hijos. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Bueno, para los tres que dijeron amén, para ustedes es la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así que mire, voy a entrar al mensaje, vaya conmigo al Salmo 31. Sí, porque ya vi que nos avanzó un poquito el tiempo en la introducción usted. Salmo 31. No lo vamos a ver todo para que no se cansen. Verso 19. Vean las palabras del salmista. ¿Sí lo encontraron, hermanos? Bueno. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, oiga, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Lo voy a leer una vez más. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, Amén. porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Amén. Gloria a Dios. Oiga, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Aleluya. Me gusta. David, hermano, y hasta con signos de admiración, dice, cuán grande es tu bondad. Aleluya. Dígalo usted esta mañana, por favor, dígalo. Cuán grande es tu bondad. No lo oigo, cuán grande es tu bondad. Otra vez. Así como los niños de la escuela, otra vez. Ajá. Ahora, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Lo dijo porque yo le dije que lo dijera? ¿O lo dijo porque lo está leyendo? ¿O lo dijo porque ya conoció la bondad de Jehová? ¿Por qué lo dijo? Porque hay gente que repite lo que uno dice nomás porque él lo dijo. Ay, como él me está mandando que lo diga, pues yo lo digo. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque usted ya experimentó en su vida esa bondad de Jehová, esa misericordia del Señor. Al salmista nadie le dijo, David, escríbelo. No. Él dijo, cuán grande es tu bondad. Y cuando yo leo esto, yo cuando leo esto, hermano, que es a favor mío, yo me siento más grande que cualquier general del ejército. Me siento más grande que cualquier presidente.
Gloria a Dios. Pues sí, porque la fama de ellos se acaba. Pero la bondad de Dios para sus hijos, Gloria a Dios, esa aleluya. no pasa. Bendito Y Rey. esto, mire, esto lleva escrito miles de años, y se perpetuará hacia la eternidad. Señor, aleluya. Cuán grande, dice, es tu bondad que has guardado. Pero ¿para quiénes? Para los que te temen. Que has mostrado a quiénes. Los que esperan en ti. Va, pues, un chirillo. Consígueme el ladrillo, hermano. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Y hermano, mire, aquí no estamos hablando de ese temor, de miedo que pasa, hermano, de pavor, que le roba el gozo, la paz, la felicidad. Sí, como hay gente que, mira, hay mucha gente que cuando oyen que truena, viene la tormenta y oyen los truenos, ay hermano, y se afligen y se meten bajo la cama y no hay que hacer. Temerosos porque oyeron el trueno. Pero ese no es el temor del que Dios nos habla. Eso más bien es, hermano, evidencia de que esas personas están en pecado y tienen miedo al juicio de Dios que viene. Pero no estamos hablando de ese tipo de temor, sino que es el temor reverente que uno le tiene a Dios. Amén, aleluya. Como padre, que lo hace, hermanos, apartarse del pecado para no ofender su nombre, para reverenciar su nombre y para mostrarle a los hombres que nuestro Dios vive y que reina por los siglos de los siglos. Y el salmista dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, y dice, y que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Es decir que, además de que Dios lo pone de manifiesto, hay testimonio evidente de que Dios ha guardado bondad para aquellos que son temerosos a su nombre. Aleluya, Dios. Para aquellos que dan testimonio delante de los hombres. Gloria a Dios. ¿Por qué están tan callados, pues? Se me hace que se fueron a pecar anoche, ¿verdad? Se durmieron oyendo música impía, quizás, ¿verdad? Ajá, por ahí va el asunto. Por ahí es que vienen estorbados aquí. Para ver si cambia, les voy a contar una historia. Que ya se la saben, pero Dios se la puede contar. No sé si ustedes se acuerdan de un tal profeta Daniel. Un hombre que dice en la Biblia que oraba 3 veces al día. ¿Se han oído algo? Amén. Mire, a este Daniel, la comunión que tenía con Dios lo habían llevado a niveles superiores que cualquiera de sus contemporáneos. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día, y dice la Biblia que el rey lo tenía en grande estima. Tenía su confianza puesta en Daniel. Pero un día, dice la Biblia que el capítulo 6 del libro de Daniel, que unos bandidos, hijos del diablo, le tendieron una trampa a Daniel. Y llegaron allá con el rey, haciéndose así, el buen venderme la conserva. Y llegaron así como llega el grupo. Rey Darío para siempre vive. Mira que todos los gobernadores del reino, los magistrados, los sátrapas, los príncipes, los capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y que lo confirmes, que cualquiera que en un espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Llevaban la intención, ellos sabían que Daniel oraba.
Y el rey, hermano, sin saber la intención de estos bandidos, sin saber lo que ellos verdaderamente estaban tramando, el rey agarró la pluma y firmó el edicto. Cuando el edicto llegó a oídos de Daniel, Daniel por supuesto que entendió que lo que estos bandidos querían era quitarle a él su comunión con Dios. Así que Daniel, hermano, él no se anduvo con hipocresías, él no se anduvo escondiendo. Dice la Biblia que Daniel fue y abrió las cortinas, las ventanas de su recámara y siguió orando 3 veces al día, como siempre lo hacía. Aleluya. Nosotros, Dios guarde. Nosotros hasta les ponemos play a las ventanas para que no nos vean. Daniel no. Él hasta abrió las ventanas para que lo vieran. Porque el verdadero creyente, el que vive en comunión con Dios, ay hermanitos, ese no se rinde, ese no se doblega, a ese no lo botan ni los chismes ni los problemas, ese está firme porque saben quién ha creído. Gloria a Dios. No que poquitos. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito, decía. Aleluya. Dios. Así que cuando aquellos bandidos lo vieron orando, y hasta lo grabaron ahí con los teléfonos, y se fueron inmediatamente donde el rey, y le dijeron: rey, ¿te acordás de aquel edicto que firmaste? ¿De cuándo? De aquel que te trajimos. Ah, sí. ¿Y qué? No, pues fíjate que hemos encontrado al Daniel ese. Allá está orando, haciendo peticiones a otro Dios que no eres tú. Y tú sabes, rey, que la pena es echarlo en el foso de los leones. Y dice la Biblia que el rey le pesó. Le pesó porque inmediatamente lo que el rey pensó es que iba a perder a un hombre íntegro. Un hombre que había levantado el reino, un hombre en el cual se podía confiar plenamente, un hombre en el cual no se había hallado traición en su corazón. Aleluya a Dios. Le pesó al rey. A nosotros hay que hacerlo como los reyes. Y dice la Biblia que el rey hasta luchó por salvarle la vida a Daniel. Trabajó, dice la Biblia, hasta la tarde, hasta la puesta del sol para librarlo, pero no pudo porque había un decreto firmado que no se podía abolir. Porque aquellos sátrapas estaban resueltos a acabar con la vida de Daniel. Y por eso le dijeron: mira, rey, tú bien sabes que esto es la ley de Med y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Hoy ni modo, a los leones. Entonces al rey no le quedó otro remedio, hermanos, más que encomendar a Daniel a su Dios. Y dice la Biblia que el rey le dijo: Daniel, que ese Dios del cual tú me has hablado, que ahora se haga real y te salve. Aleluya. Y dice la Biblia, dice el verso 18 del capítulo 6, que el rey se fue muy triste. Dice la Biblia que el rey se fue a dormir, se acostó, no quiso música, no quiso nada. Se puso en ayuno toda la noche. Ayunó toda la noche. Hasta el sueño se le fue. Es que al rey le pesaba haber perdido a un hombre como Daniel. Y aquellos bandidos echaron a Daniel al foso de los leones. Y allá dentro del foso nadie sabía lo que estaba sucediendo. Los enemigos de Daniel, ellos estaban reventando cohetes, ellos estaban celebrando la victoria. Y el rey estaba entristecido. Y dice la Biblia que el siguiente día, muy temprano, muy de mañana, el rey se levantó y salió corriendo, iba corriendo al foso de los leones. Y cuando llegó a la cueva, a la entrada de la cueva, dice la Biblia que el rey comenzó a gritarle: Daniel, dime que ese Dios, el Dios tuyo, el Dios del que tanto me has hablado, te pudo librar de los leones. Aleluya. Y allá
No fueron los leones los que contestaron, fue Daniel. Amén. Y Daniel le dijo: oh rey, para siempre vives. El Dios, oiga, el Dios de quien yo soy y al cual yo sirvo, ha mandado su ángel a que le tape la boca a los leones y yo no he padecido ningún daño. Digan gloria a Dios. Oiga, pero hay unos aguados que dicen que los leones eran vegetarianos, que por eso no lo comieron. ¿Qué va? Dios había librado a Daniel. Porque Dios no es ningún mito. Dios no es solamente historia. Dios es un Dios real, hermano, del cual hay que ser amigo, como lo era Abraham, amigo de Dios. Gloria a Dios. Y Dios es un Dios, hermano, que se aparece en el momento en el que uno lo necesita. Gloria a Dios. Es Dios. Olvídese de los escapularios, olvídese de los crucifijos que la gente se cuelga en el cuello. No, eso no lo va a poder ayudar en el día de la angustia. No es el agua bendita tampoco, no. Lo único que te podrá librar es que tengas tu vida consagrada al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Lo único que te va a librar es que vivas para agradarle solo a Él, obedeciendo su palabra. Dios, hermanos, no tiene que ser un Dios solamente de historia, de la historia que nos contaron. Dios tiene que ser una vivencia personal, hermanos, de cada uno de aquellos que le hemos conocido. Y por ello parece que David estaba tan sorprendido. Y hermanos, estaba sorprendido David, ¿sabe por qué? Porque él había cometido precisamente un pecado grave. Y él dice en el verso 22, estoy de nuevo en el Salmo 31. Y dice en el verso 22, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Eso es lo que él pensaba, porque había fallado. Pero tú oíste la voz de mis ruegos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos. Claman los justos. Y el Señor los oye, dice la Escritura. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Es decir, que Dios, en vez de matarlo, oyó la voz y lo perdonó. Y por eso es que ahora el salmista, hermanos, exclama y dice: cuán grande es tu bondad. Yo merecía la muerte y sin embargo tú me has perdonado. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Esto es maravilloso, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos son temerosos de Dios? Amén. No todos. ¿Y los demás qué les pasa? Mire, hay gente que ahí van golpe tras golpe, golpe tras golpe. Y lo único que pueden decir es que a mi Dios no me quiere. Es que a mi Dios no me ama. Es que me ha ido mal en la vida porque a mi Dios no me quiere. No, hombre, no es así. No. No está en Dios el problema. No está en Dios el problema. Dios te ama. Amén. Dios te ama. Dios te ama, pero es tu pecado el que te lleva a la ruina. Es el pecado el que nos lleva a la desgracia. Es el pecado el que nos lleva a la miseria, pero Dios nos ama. Amén, gloria a Dios. Y Él sigue guardando su bondad para que el día en que tú le reconozcas y te humilles, ese día Él te levantará como a David. Aleluya. Y ese día tú vas a poder exclamar y decir cuán grande es la misericordia de Jehová. Gloria a Dios. Alábenlo, iglesia. Gloria al Señor. Alábenlo. Gloria a Es que Dios. mire, si no lo sienten es porque algo anda por ahí. Santo. Pues sí. Hoy le pedimos al Señor que rompa toda cadena. Gloria a Dios. Es que lo único que puede contristar la vida del creyente es el pecado. Gloria a Dios. Y es el pecado el que destruye ese camino que nos lleva a esos niveles de gloria que Dios tiene preparados para nosotros.
Dios quiere que lleguemos, que accesemos a esos niveles. Y por eso es que ha dejado a su Santo Espíritu en nosotros para que nos guíe, para que nos ayude. Y por eso el apóstol Pablo decía que el que comenzó la buena obra en nosotros la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no deja las cosas a medias. Dame, Dios no es como nosotros. Nosotros hoy comenzamos algo y no lo terminamos. Mañana decimos, mañana lo hago, mañana hago mi casa, dijo el sope. Entonces es uno mismo el que se bloquea el camino. Es el pecado, hermanos, el que destruye para que uno no alcance el gozo, la paz, hermano. Para que uno no pueda alcanzar esa vida gloriosa que Dios ha diseñado y que tiene preparada para nosotros. Aleluya. Así que mire, si a usted o a alguien le esté yendo mal, no le eche la culpa a Dios. No le echemos la culpa a Dios. La culpa es nuestra. La culpa es nuestra porque la palabra de Dios es recta y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero también dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Así que de la cobertura, de la protección que David habla aquí sobre los hijos de Dios, hermano, esto es increíble. Dice el verso 23, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Pero me gusta que dice, a los fieles, guarda Jehová. Aleluya. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, con tanta situación que se está dando, tanta peste, el Señor hará diferencia. Va a guardar a los que son fieles, porque su palabra así lo dice. Gloria a Dios. Dice que a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Es que ese es el problema el día de hoy. La soberbia de los hombres. Los hombres se han vuelto soberbios, orgullosos, altaneros, petulantes. Santo Señor. Y no quieren reconocer al Dios de los cielos. Y han creado leyes que están por encima de las leyes de Dios. Y Dios está retribuyendo. A menos que el hombre se arrepienta. Porque dice que paga abundantemente a los que proceden con soberbia. Ahí están abatidos, no saben qué hacer. Están abatidos, no saben qué hacer. No hallan el camino, no hallan la solución. Tan sencillo que es, verdad. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado. Gloria a Dios. Eso dice la Biblia. Gloria a Entonces Dios. dice el Señor, yo voy a perdonar sus pecados y voy a sanar sus tierras. Gloria al Aleluya. Señor. Y por eso dice el verso 24, esforzaos. Hay que esforzarse, hermano. Ay, pero es que qué flojera ir a la iglesia. Esfuércese. Aleluya. Ay, pero qué flojera orar. Esfuércese. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento, fortaleza en su corazón. Aleluya. Yo digo, qué maravilla. Amén. Miren lo que hay en Dios. Fíjense que Dios no está diciendo que el que pecó ahorita que se decepcione, que se deprima, que compre un lazo y se vaya a ahorcar. No, Dios no está diciendo eso. No está diciendo que se muera, que se vaya de la iglesia tampoco. ¿Sí? Porque cuando uno, hermanos, ha conocido al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia, cuando uno ha conocido la bondad de Jehová, no hay espíritu de cobardía que nos pueda doblegar y que nos haga volver atrás. Gloria a Dios. Aleluya. Sino que lo que va a haber es, y el consejo es claro, esforzado, va a haber esfuerzo. Esforzarse para ser santos, esforzarse para ser, hermanos, temerosos de Jehová, temerosos de Dios, esforzarse para abandonar el pecado, Aleluya. esforzarse para dejar todo aquello que ofende a Dios, esforzarse y regocijarse, alentar el corazón, porque sabemos que nuevas son sus misericordias cada mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Pero denle gloria a Dios sobre
Entonces, si uno fracasa, pues uno es el burro. Soy yo, pues. Porque uno no obedece a la palabra de Dios. El fracaso del hombre está en que no obedece la palabra de Dios. Dios nos ha dejado en este libro todas las instrucciones aquí para que nos vaya bien en la vida. Ahí están. Pero es el hombre el que no quiere obedecer la palabra de Dios. Es el hombre el que se le ha olvidado que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así dice la Escritura. Que el diablo anda alrededor como león rugiente, como león hambriento, buscando a ver qué aguado encuentra para comer. Santo Señor. Y todo aquel que no está bajo la cobertura de Dios, ese es candidato número 1 para que se lo arrastre el diablo. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. ¿Sabe? En Él estamos seguros. En Él estamos completos. Amén. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Gloria a Dios. En Él tenemos gozo, en Él tenemos paz, en Él tenemos autoridad, en Él nosotros hemos derrotado las fuerzas del maligno. Gloria Pero a Dios. solamente si estamos en Él. Gloria al Señor. El que tiene a Cristo, usted no se apresura. No importa que ya tengo 50 años y me encuentro un marido, pero yo voy a seguir esperando. Santo Señor. Yo voy a seguir esperando, yo sé que Dios sea viejito como. Pues esperen del Señor. Esperen su misericordia, en su bondad, en su amor, porque sabe que no le va a fallar. Gloria a Dios. Anda ahí cogiendo como los aguacates, a ver cuál le sale bueno. Hay una hermana que, bueno, yo por allá, no soy de aquí. Es que ella daba testimonio. Le había ido mal en su matrimonio. Y ella testificaba y decía, la culpa es mía, decía, porque este hombre no me lo dio el Señor, yo lo voy a agarrar. Decía. Santo. Cuando esperas en Dios, tienes la confianza, la fe, la certeza de que Él no te va a fallar. Amén. El salmista decía que los leoncillos, miren los leoncillos que son fuertes, que se padecen hambre, pero aquellos que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios. Qué misericordia la de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces los que fracasan son aquellos que quiebran la palabra de Dios. Los que fracasan son los que deciden irse por caminos equivocados. La buena noticia es que Dios solo está esperando que reconozcan su bondad. Gloria a Dios. Y que le digan, Señor, sé que te he fallado. Perdóname. Y cuando el hombre reconoce, se humilla delante de Dios, Dios una vez más lo levanta. Gloria a Dios. Porque si 7 veces cae el justo, dice la Escritura, 7 veces el Señor lo vuelve a levantar. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Gloria a Dios. No hay, hermanos, que conformarse con vivir una vida mediocre. Dios no quiere eso. Él dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo creen ustedes? Amén. Aleluya. ¿Lo Señor. creen? Amén. Amén. Hermano, Gloria a ¿ya han Dios. sentido ustedes la presencia de Dios sobre sus vidas? Amén. Gloria a Dios. Señor. ¿Ya han sentido ustedes la autoridad de Dios en ustedes? Gloria a Gloria a Dios. Dios. ¿Han sentido ustedes, siquiera una vez en su vida, esa fe viva que vence? Amén. Sí, Aleluya. Señor. Pues quédense ahí, hombre. Manténganse ahí. Porque el diablo allá afuera los está esperando para destruirlos. Santo Señor. El diablo no está jugando con nadie.
Él ha venido, dice la Biblia, lo dijo el Señor Jesús, a hurtar, a matar y a destruir. Lo está haciendo, véanlo. Vea cuántas personas está destruyendo. Cuántas familias está destruyendo. Hay mucha gente que incluso han estado aquí en la iglesia y después de haber estado un tiempo han dicho, bueno, me voy a ir a dar una vuelta al mundial, al cabo el Señor todavía no viene. Santo. Y se fueron. Allá los tiene el diablo bien atornillados. Santo, Señor. Ahí, así, exacto. Yo digo, pobrecito de ellos, porque el diablo no conoce la misericordia. Eso solamente es de nuestro Padre Celestial. Amén. Sí. El diablo los agarra, hermanos, y prácticamente barre con ellos, los destruye. Y todo, hermanos, todo. Porque quisieron darse una libertad que los hijos de Dios ya no tenemos. Porque nosotros ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Amén. Y porque al pertenecerle a Cristo Jesús, nosotros vivimos para obedecer su palabra. Aleluya. Por eso es mejor tomarse de la mano del Dios Todopoderoso y correr con paciencia, como decía el apóstol Pablo, la carrera de la fe, esa carrera que tenemos por delante, pero correrla con nuestra mirada, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Y a su nombre, Gloria. y a su nombre, Gloria. y a sus hijos, Victoria. Ay, sí, cómo no. Entonces, conságrese. Amén. Dios. Porque aunque se lo pueda de memoria y lo diga, si sigue envuelto en esa situación, en sus pecados, va a seguir siendo juguete del diablo. El Señor lo reprende en esa mañana. Amén. Pero aquellos que tienen a Dios en su corazón, se regocijan en Dios. Amén. Por eso Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Gloria a Dios. Sí. Regocijaos en el Señor siempre. Santo Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Que el Señor rompa toda cadena. Gloria a Dios. Y que la razón por la que la iglesia el día de hoy no tiene poder es porque está llena de cristianos débiles. Santo. Les cuesta alabar al Señor y glorificar. Santo. Hay que estar echándole gasolina. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Levante las manos. Diga esto. Diga lo otro. Gloria a Dios. Santo Señor. Bendito. Nosotros pedimos al Señor. Y vamos a pedir esta mañana al Señor que rompa toda cadena de opresión. Amén. Y que las almas que el diablo ha engañado sean libres. De Dios. Aquellos que el diablo ha engañado y los ha hecho pecar, sean libres. Gloria a Dios. Póngase de pie, porque vamos a orar. Si alguien ha creído en la bondad de Dios, hoy puede ser levantado, levantados. Gloria a Dios. Si alguien esta mañana quiere entregar su vida a Cristo, en estos tiempos que son tan necesarios, tan necesario estar bajo la cobertura de Dios, yo le aconsejo, no se vaya sin el Señor si usted no lo tiene todavía en su corazón. Gloria a Dios. Usted no sabe qué va a suceder mañana o más tarde. Usted no sabe. Lo mejor es estar preparados. Y lo mejor de estar preparados es tener a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Así que si esta mañana alguien quiere venir al frente, alguien quiere reconciliarse con el Señor, alguien quiere entregar su vida a Cristo, no lo piense, no lo dude. Venga el Señor esta Gloria a mañana. Dios. Aleluya. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento para que no se distraiga en la oración. Cierre sus ojitos un momento, levante sus manos al cielo. ¿Por qué no le dice, Señor, ten misericordia? Nosotros, Señor, creemos que tú eres nuestro protector, Señor. Nosotros, Señor, creemos que tú eres nuestro guardador, Señor.
Nosotros creemos que tú eres nuestro sanador, Señor, que tú eres nuestro ayudador, Señor. Nosotros creemos que tú has sido refugio de generación en generación. Sí, Señor. ¿A quién más podríamos clamar sino a ti, Señor? Si nosotros sabemos que no hay otro Dios, que no hay Dios como tú, Señor. Por eso esta mañana, Señor, al estar delante de tu presencia, Padre, te rogamos, en el nombre de Jesús, que guardes tu pueblo, Señor. Que guardes tu iglesia, Señor, de la mortandad que en medio del día destruye, Señor. Que guardes tu pueblo especialmente, Señor. Que guardes tu iglesia, Señor, de la pestilencia que anda en la oscuridad. Padre, ten misericordia y libra a tu pueblo, Señor, de la peste destructora, Dios mío. En esta hora, Señor, clamamos a ti. En esta hora, Señor, nos humillamos delante de tu poderosa mano. Levantamos nuestra voz, Dios mío, para rogarte, Señor, para pedirte, Dios, misericordia por todos los países, Dios mío, y por todas las personas que están siendo afectadas por ese terrible mal, Señor, que nos azota. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Envía, Señor, el auxilio divino, Padre, a todos esos lugares, a todas esas personas, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que tengas misericordia y que sane nuestra tierra, Señor. Que todo virus, Señor, salga de esta tierra. Que puedas tú, Dios mío, levantar un escudo de protección sobre tu pueblo, Señor. Que levantes, Dios, un muro que impida, Señor, el avance de este virus, Dios mío. Te lo pedimos, Dios, esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús.